Como les contamos hoy en la mañana, hace 2 años que hemos estado trabajando en el diseño de este sistema de gestión que se llama AdGestión. Y la gestión del riesgo es uno de los procesos, de los 22 procesos que contiene este sistema. Y en esta charla queremos darles algunos tips metodológicos, algunos principios que han estado detrás del diseño de este proceso y que pensamos que puede ser de valor para las organizaciones que ustedes representan. Como también se mencionó hoy en la mañana, este es un proyecto que va a tener liberaciones progresivas de aquí hasta finales del 2019. Hoy, si es que ustedes entran a la plataforma, ya van a poder generar su plan de prevención y respecto a este proceso en particular, van a poder realizar las identificaciones de peligro a nivel empresa. Esta presentación estará a cargo de Billy Kraus. Billy es ingeniero experto profesional en prevención de riesgo, tiene un diplomado en gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en prevención de riesgos con especialidad en higiene industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, más de 20 años de experiencia asesorando empresas de variadas realidades preventivas, diversos sectores económicos y distintas regiones del país. Profesor de cátedras de investigación de accidentes, identificación de peligro y legislación en prevención de riesgo, entre otras. En la AT ha cumplido roles como experto en prevención, jefe de equipo cliente, agente, subgerente de prevención zonal y actualmente como subgerente de prevención, soporte y QA. Lo acompaña también Maritza Rodríguez, que es especialista desde el equipo que está en el diseño del sistema de gestión. Ella es parte de las personas que han liderado el proceso de gestión del riesgo. Billy. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Un aplauso. Cualquier ánimo. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Hay mejor ánimo el grupo anterior, fome. Vamos a ver si salimos bien de esto. Oye, pues me delata hacer el mismo chiste que hice en el otro taller, así que lo voy a omitir porque me da vergüenza. Pero sí voy a hacer algo. Primero, bueno, darle la bienvenida y agradecerle su paciencia porque estamos un poco pasados, pero creo que vale la pena. Ha sido una jornada entretenida, ¿o no? ¿Sí? ¿Se llevan cosas de valor? No se lleven nada de acá, por favor, porque tenemos que pagarlo todo. No, siempre digo que agradezco que me pongan este micrófono porque es lo más cerca en la vida que voy a estar de Chayanne. Y siempre se me olvida decirle a mi señora que es cierto, entonces me voy a sacar una selfie con ustedes para que me vea, ¿ok? Pónganse acá al medio. Nah. Bien, se agradece el gesto. Sí, no. Sí. Al final de la presentación hay 10 minutos de preguntas o lo que alcancemos a hacer, así que si tienen algo que preguntar lo pueden anotar a mano alzada y vamos a hacer lo posible por responder. Bien. Vamos a revisar 3 temas: gestión del riesgo, estructura de la gestión del riesgo y una gestión del riesgo exitosa, pensando como en las buenas prácticas o las mejores tips a propósito de cada una de las etapas de gestión del riesgo. Y quiero partir preguntando algo que dicen que es la peor iniciación de cualquier presentación, es preguntar algo. Pero lo voy a hacer, sobre riesgo de fracasar. ¿Es la gestión del riesgo tarea de todos? Se me apagó esta cuestión. ¿Es la gestión del riesgo tarea de todos? Sí. ¿Se evidencia en sus organizaciones que la gestión del riesgo es tarea de todos? Sí, bien. Estamos en la charla correcta, es el lugar correcto. Efectivamente, hemos dicho y se declara Vox Populi que la gestión de riesgo en una empresa es tarea de todos, que tenemos que hacerla todos, qué sé yo. Pero lo que hemos visto y evidenciamos a la fecha es que en realidad es como tarea de pocos o solo de algunos, o del departamento de prevención, del encargado, del monitor, en algunos casos de empresas más pequeñas donde hemos logrado formar monitores. Y sobre todo en el caso donde es del experto, por ejemplo, es una tarea solitaria. ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí, bien. Bien, llevo 2. Creemos que la gestión del riesgo es fundamental y es como el proceso más importante de seguridad y salud. Y no porque lo estaban mencionando ahora ni me correspondido a mí hacer la presentación, sino porque creemos que es como el corazón de todo lo que hacemos en materia preventiva en las empresas. Pero si este proceso es complejo, es tedioso y está focalizado en una sola persona, lo que resulta a la vista es que esta cosa no anda bien.
Y cuando no anda bien, los resultados, ¿cuáles van a ser? Los que tenemos hoy. Y que en algunos casos, Andrés dijo suerte en la mañana. Y nosotros no creemos en la suerte. O no se voy a decir por mí nomás mejor. En el azar, quizás en las probabilidades. Pero quizás podamos decir que hemos tenido suerte si no se han materializado algunos peligros no controlados a propósito de una deficiente gestión del riesgo y a la fecha no tengamos tan malos resultados en materia de seguridad y salud. Pero no quiere decir que lo hayamos estado haciendo del todo bien. Como organizaciones, yo quiero destacar el trabajo que se hace desde prevención. Yo soy experto, he trabajado muchos años en esto y creo que los indicadores que hoy día ostentamos, porque los contamos con mucho orgullo, de llegar a tasas del 2,79% en empresas donde ustedes están, se logra con la forma en la que hasta hoy hemos estado haciendo las cosas. Pero si queremos abordar al 2021 el desafío del 2% de tasa de accidentalidad o menos, o la reducción de las lesiones graves fatales en un 46% también de aquí al 2021, creemos y tenemos hoy día convicción institucional de que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. ¿Cómo evidenciamos hoy día, por ejemplo, que la gestión del riesgo no va tan bien? Por ejemplo, cuando la alta gerencia, por ejemplo, no refleja compromiso o participación en seguridad. Ingresa a un área y viene el gerente y él no usa su elemento de protección personal. Que puede ser un ejemplo bien burdo, pero no es tan así. ¿O sí? ¿Qué dice un trabajador? ¿O qué piensa? Uno mismo. Sí, exacto. No lo hace él, menos lo vamos a hacer nosotros. ¿Ah? No hay nadie más de otro nivel. No, es que nosotros tenemos una política de vestimenta, ¿sabes? Como empresa. Dice que no se puede usar jeans. ¿Sabes? No tienen por qué. No, ya para contar una cuestión, que nadie llegó el gerente de jeans para una reunión. Ahí está la política. No. Pero y eso no solo nos pasa a nosotros. No, les pasa a muchas organizaciones con situaciones que han definido y que desde el primero de la organización o de la más alta liderazgo no se cumple. Y finalmente eso se traduce en que nuestra gestión del riesgo no es adecuada o no hemos gestionado de forma adecuada el riesgo. Cuando los objetivos de seguridad y salud, por ejemplo, no contemplan el nivel de riesgo para su focalización, entendiendo que debiésemos abordar aquellos niveles de riesgo intolerables o importantes o moderados y definir como objetivo llevarlos todos, idealmente, a un nivel de riesgo aceptable, ¿no? Sí, gracias. No. Sí, ya, bueno, igual es tarde, así que no, para que nos entretengamos por último. Porque si no tomamos este nivel de riesgo y lo traducimos en nuestros objetivos de seguridad y salud y nuestros objetivos tienen que ver con otras cosas, perdemos el foco, perdemos el centro de lo que estamos haciendo. Y nuestra gestión del riesgo se transforma en un proceso tedioso, focalizado solo en prevención, que no involucra a nadie más. Cuando otra vez pensamos que las cosas no van tan bien, por ejemplo, cuando las medidas de control definidas en gestión del riesgo compiten con las expectativas de producción. Oye, no, vamos a hacer estos controles, estas barreras, estos permisos, etcétera, y te gastas ¿cuánto? ¿El 40% del tiempo en completar papeles? Y está el área de producción ahí esperando que, ya, pues hagamos la pega. Entonces todo esto se transforma a veces en una molestia. No digo que no sea necesario, pero si no estamos todos convencidos, no va a funcionar. ¿Y qué va a pasar con ese trabajo? Quizás se hace tan secretamente para no tener que ir a pedir permiso. Cuando las medidas de control definidas en la gestión de riesgo no se implementa por la falta de asignación de recursos económicos. Nos dimos un tremendo trabajo de pescar nuestra empresa, dividirla en áreas, identificamos los peligros, los incidentes potenciales, los evaluamos. Linda una matriz, pero espectacular, un Excel bonito con una macro, aprieta botones, se hacen colores, un montón de cuestiones. Definimos los controles y no, para esto no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Entonces, solo lo que termina en capacitaciones, charlas, inducciones, más capacitaciones, más charlas, más inducciones. Y los controles que necesitamos no ocurren, no se incorporan. Y lo peor es que el nivel de riesgo se mantiene en el nivel que estaba. Por lo tanto, al no traducirse en una reducción del nivel de riesgo, lo que no estamos haciendo es gestionar el riesgo. Porque dejarlo en el mismo nivel no se traduce en que lo estamos gestionando. Cuando la adquisición de elementos de protección personal se considera un gasto más que una inversión, o una obligación legal incluso. Se cuestiona la obligación legal.
Y esto dice, es un síntoma de que la organización no anda bien la gestión del riesgo. Cuando se habla de seguridad solo en eventos puntuales. O sea, oye, organicemos la Semana de la Seguridad y ahí apareció el alto liderazgo y todos con frases bien bonitas y compromisos, buena onda. Pero después de eso no hay un comité ejecutivo, no hay participación en las reuniones de los comités paritarios, no hay seguimiento de un plan, no hay nada, no pasa nada más. Entonces, estas acciones cosméticas que igual ayudan y que nos han ayudado a obtener los resultados que hoy día se tienen en el país, reflejan que la gestión del riesgo no anda bien y que, por sobre todo, a propósito de la primera pregunta, no es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del solitario Departamento de Prevención que está ahí dándole, haciendo todo lo que pueda, pero sin la participación de toda la organización. Otra evidencia, no se asignan horas suficientes para efectuar capacitaciones de seguridad y salud. Hace unos años atrás, ahora me acordé a propósito, en la presentación anterior no lo dije, pero no me acordé. Tuvimos una empresa que se dedicaba a los servicios sanitarios. ¿Ubican? ¿Sanitario? Lo que hagan los sanitarios para adentro. Todo. Resulta que esta empresa destapa alcantarillado, cambia matrices, pero sobre todo en el mundo de los alcantarillados. Ustedes saben qué es lo que es una emergencia sanitaria en ese caso, ¿no? Sí, bien. Ahí literalmente, exacto, está acá. Pero el problema no era con lo que se producía, sino que para hacer esas labores, esta empresa sanitaria de la quinta región, trabajaba le paga al contratista, que era la empresa asociada, por metro de excavación y de profundidad y todo para hacer la reparación. Y eso significaba movilizar en un camión tambores con agua, no sé si han visto esos camiones, que tienen una betonera, traen unos tambores con agua, piedras, ripios, sacos de cemento, etc. Y una cuadrilla de 3 o 4 gallos. Entonces, la cantidad de lesiones lumbares que se presentaban en esas labores era altísima. Y la medida de control que había a la mano, a propósito de las capacidades de la empresa y de su nivel de involucramiento, era capacitarlos a todos, ojalá en manejo manual de carga. Ya, a las perdidas, y ahí estábamos, yo era asesor de ese tiempo en esa zona, con el experto y recorrimos todos los centros de trabajo. Una vez, con un turno, porque son 3 turnos, de emergencia, más contratistas, una vez. Entonces dijimos, ya, la próxima, le explico cuántas vueltas. La próxima semana seguimos y todo. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo no? Pues si ya hicimos. Oye, no, pues si por lo menos son 40 minutos por cada. No, dijo el gerente. No, si ya hicimos una vez, con una vez, basta y sobra. Entonces, ¿qué nos dice ese nivel de involucramiento, asignación de recursos para una cuestión tan básica que la gestión del riesgo? Correcto. El que dijo, no, nadie dijo, mentira. Nadie me responde. En el bloque anterior tampoco nadie me contestó. Exacto. No anda bien. La gestión del riesgo no anda bien. Gracias, muy amable. Si no, nos vamos a aburrir caleta. Si nos queda poco, pero no. Bueno, no siempre entonces la alta gerencia tiene tan claro o vasto conocimiento de lo que es la gestión del riesgo y de cómo ésta va a impactar en los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud, que lo que busca finalmente es llevar los niveles de riesgo que están en moderado, importante o digamos inaceptables a niveles de riesgo aceptables. Y no solamente tener un número de capacitados o llegar a una tasa de accidentalidad, que puede ser un indicador de resultados. Que es bueno, oye, tenemos tasa del 1%. Pero tenemos niveles de riesgo aceptables en todos nuestros procesos. Son cosas diferentes. ¿Podrían ustedes no tener accidentes en áreas donde no están controlados los peligros? Puede ser. A propósito del azar, ¿no? Entonces proponemos una estructura de gestión de riesgo. Ahora, ¿las empresas aplican esta etapa? Las hacen y ustedes lo han hecho y nosotros lo hacemos con los clientes también. Pero lo que entendemos es que al no ser bien implementada no obtenemos los resultados que queremos obtener. Y por eso ha sido tan costoso y dificultoso lograr bajas en las tasas de accidentalidad. Y más aún, diría, reducir el tema que habló Andrés Herrero sobre accidentes graves y fatales, que prácticamente en los últimos 4 años se mueve
en niveles que no se nota una gran reducción. Hay una baja, pero no es suficiente. No es presentable. Por ejemplo, 4 trabajadores fallecen toda la semana. Son 200 personas al año. Uno dirá, ¿son pocos a propósito de 4 o 5 millones de trabajadores? ¿Les parece poco? O sea, a mí me parece una brutalidad. O sea, lo encuentro terrible. Pero no hemos sido capaces de llegar a eso. Y debemos llegar. Y entendemos que a través de una buena gestión del riesgo, que promocionamos que se haga a través de la implementación de un sistema de gestión, aunque sea en sus etapas iniciales más básicas, como se presentó Miguel, a nivel de cumplimiento legal para partir y después evolucionar a la gestión del riesgo, creemos que es la solución, o parte de la solución. Encontramos diversas brechas en la implementación de las etapas de gestión del riesgo. Por ejemplo, en identificación de peligro no se genera información que asegure trazabilidad de la exposición de los trabajadores. Es decir, ¿dónde está el trabajador? ¿Haciendo qué está el trabajador? ¿En qué centro de trabajo? ¿En qué sucursal de la empresa? No siempre está tan claro. ¿Ya? No tenemos esa evidencia. Y además, cuando la hacemos, la llevamos manualmente. Un montón de Excel y planillas, y es difícil de trabajar. Hoy día, una de las cosas que propone es que en gestión del riesgo vamos a poder llegar a saber por empresa, por sucursal, por área de trabajo, por agrupación de cargo y por trabajador, dónde está y a qué está expuesto. Entonces, creo que el avance es, si no revolucionario, no sé cómo decirlo. No se aplican a veces los conceptos técnicos adecuados. Encontramos identificaciones de peligros donde se identifica el peligro como el incidente. El peligro es que se va a caer. No, ese no es el peligro, el incidente. Por lo tanto, si no está bien identificado, peor son las medidas de control. Y además las medidas de control no resuelven los problemas, que lo vamos a repasar más adelante. En la evaluación se genera este proceso de valorización o de una estimación del riesgo, pero no una evaluación. Es decir, tenemos una lista, una matriz donde indicamos, estos son los niveles de riesgo. 3, 5, 7, qué sé yo. Pero no pasamos al momento que decimos, evaluemos. ¿Esto es aceptable? ¿Es moderado? ¿Es importante? ¿No es aceptable? Lo que se propone es que se llegue a la instancia de valoración. No se ajustan las tablas a la realidad de la empresa. Podríamos estar usando una paramétrica, una tabla de evaluación que no se ajusta a lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que evolucionar y nosotros estamos proponiendo una tabla que se ajuste a esa realidad. Y los niveles de riesgo generados no focalizan o no se focalizan en la implementación de medidas. El nivel de riesgo es importante y las medidas de control no están asociadas a ese peligro, con ese nivel de riesgo. Y eso es bien frecuente, porque como no le pudimos asignar recursos, porque no está toda la organización involucrada y el experto lo hace solo con lo que puede, no logramos los resultados que esperamos. En la definición de medidas de control, no se generan medidas de control definiendo las jerarquías de control. Y aquí, y lo he comentado en otras ocasiones a propósito de lesiones graves y fatales, el 80% de las medidas de control asociadas a los casos graves y fatales son administrativas. Yo aquí esperaba un wow, pero no. Yo lo voy a hacer. Wow. Qué fome. No, son administrativas. ¿Qué pasa con una actividad que tiene peligros con niveles de riesgo altos que podría o causó un accidente grave fatal que solo se aborda con medidas administrativas? No pasa nada. Sigue siendo un nivel de riesgo alto, porque las medidas administrativas no nos ayudan a bajar el nivel de riesgo, no lo controlan. La mayoría de las medidas se centran en transcribir el cumplimiento legal, debe dar cumplimiento a tal decreto, tal artículo, etc. O se generan medidas puntuales que no permanecen en el tiempo. Se define un control, pero después nadie se implementa una vez, pero no se mantiene en el tiempo, o no se controla permanentemente que se mantenga. Y el seguimiento, y aquí nos va peor, somos muy buenos para prescribir y decir lo que hay que hacer, pero no somos tan buenos para verificar que las medidas se cumplan. Y en segundo punto, además que se le dedica poco tiempo, muchas veces el implementador de la medida es el mismo que tiene que hacerle seguimiento. Entonces, como a él le toca hacerlo, se da plazos. Sí, porque hoy todavía no la ha hecho, ya un mes más. ¿Y qué pasa si ese es un nivel de riesgo alto? Donde ese control es necesario ahora, porque tenemos exposición permanente de trabajadores en esa tarea y no estamos implementando el control. De alguna forma somos cómplices si algo pasa, y ahí hay una complejidad grande.
Se efectúa un proceso binario, es decir, la medida se cumple o no se cumple. Hoy se definió instalar una baliza, se definió hacer tal y cual curso, este y otro protocolo o procedimiento. ¿Se cumplió? Sí, no, sí, no, sí, no. Listo. La pregunta es, ¿y esos controles implementados bajaron el nivel de riesgo? ¿Llevamos esa actividad a un nivel de riesgo aceptable en lo posible? Lo más probable es que no. Y esto prácticamente se hace muy poco, o derechamente no se hace. Además, y dije al principio, esto lo hace la empresa. Identifican peligro, evalúan riesgos, definen controles, le hacen algún grado de seguimiento, pero a veces una vez. ¿No? ¿Le ha pasado alguna vez que alguien le dice, oye, tú estás trabajando en, bueno, no sé de qué empresas son? No sé, Slash, no. Veo una polera y ¿de qué empresa es? No la alcanzo a leer. ¿Verde? ¿Polera verde? ¿De qué empresa son? ¿Perdón? Antalis. Que alguien le ha dicho, oye, tú que trabajas en Antalis, ¿no tenías una matriz que me presté? ¿O no tenés tú un procedimiento de trabajo en altura para yo ocuparlo? Como guía. Chuta. Me preocupa. Además que es una mala decisión. Lo hago una vez y lo hago por cumplir. Y finalmente eso no, digamos, revoluciona a la organización en decir tenemos que cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Lo que dije al inicio. O sea, no quiero entrar en la particularidad, pero es dramático ver que un documento, por ejemplo, de identificación de peligros que debe estar vivo, hemos insistido en que debe estar vivo, que permanentemente se está actualizando, que no, inclusive yo dije, no es una buena práctica tenerlo impreso, porque impreso es como que estuviera fijo, sino de poderlo ir trabajando, si implementé un control, si bajé el nivel de riesgo, que hay partes donde no pasa nada, y que la materia es la misma de hace años, y que los programas que se traducen de los controles son los mismos durante años, y que se centran en las mismas actividades que no son evaluadas, etc. O sea, creo, y aquí sí podría decir que hemos tenido suerte, porque CUEA suena tan feo y no quiero decirlo, pero hemos tenido suerte en llevar los niveles de accidentalidad del país al 279 con este tipo de problemas que todavía están presentes en la organización. Y no es transversal, yo sé que muchos de ustedes lo deben hacer muy bien, pero no es la generalidad, no es que esto se dé en todas partes. Dado lo anterior, podemos afirmar, y lo dije inicialmente, que la gestión del riesgo no es solo realizar las 4 etapas, sino asegurar que se implementen de forma adecuada. Y por eso debemos tener claro los conceptos de gestión de riesgo. Y como he dicho más de una vez, no lo dije ahora, pero lo dije antes, me gusta esta definición. ¿Qué es lo que es la gestión del riesgo? Un proceso técnico interno propio de la empresa. Por lo tanto, este copiado y pegado de la matriz de al lado, nunca más. Que permite identificar sistemáticamente y de forma continua los peligros de las actividades y o procesos, valorizar los riesgos, evaluar si estos son aceptables y generar medidas de control, preventivas o correctivas. Que en esta definición se centra también lo que significa ser experto en prevención. Prevención de riesgo es la técnica, ¿cierto?, que permite identificar, evaluar y controlar. Y los expertos, lo que somos especialistas en la técnica. Y no somos especialistas en todo, somos especialistas en la aplicación de la técnica. Y de eso les voy a comentar a propósito de las responsabilidades. Y si esto no es un proceso de la empresa, no solo del experto, sino de la organización, como dije al inicio, es una señal que esto no va tan bien. Por lo tanto, si este proceso es permanente, continuo y abarca todos los niveles de la organización, y eso insisto, permitirá priorizar y focalizar las medidas de control asociadas a cada peligro, pero entendiendo que el objetivo que queremos lograr es la reducción del nivel de riesgo. Y eso requiere una evaluación permanente y obviamente eso es un trabajo. Y lo que propone además la plataforma y facilita es justamente eso, que hoy día llevarlo a mano y actualizarlo es una lata, pero no tenemos otra forma, pero en el futuro cercano lo vamos a tener a través de AdGestión y su plataforma que la soporta. Ahora, y segundo importante, estas medidas deben ser implementadas con recursos que dispone la empresa. Y aquí también tenemos un problema, porque cuando el Departamento de Prevención trabaja solo, aislado, no está inserto en una organización que piensa sistemáticamente en materia de seguridad y salud, la asignación de recursos es
¿Qué es lo que hay que hacer? Completar. No se puede. O sea, es como medio penca, ¿no? Pero no hay una buena asignación de recursos y lo digo a propósito de un dato que les di hace un rato. 80% de las medidas de control de casos graves o fatales tiene que ver con controles administrativos, porque son muy baratos. Pero medidas de ingeniería, barreras duras, sustitución, eliminación, prácticamente no se hacen, porque no hay esta asignación de recursos, o es muy mezquina. Una gestión del riesgo exitosa. Hoy día Gestión propone y disponibiliza un sistema soportado en una plataforma que busca que la gestión del riesgo sea exitosa. ¿Exitosa cómo? Incorporando una metodología que sea eficaz, eficiente, que permita trazabilidad exhaustiva desde el levantamiento de los procesos hasta la gestión del riesgo propiamente tal, desde la identificación de peligro hasta la implementación de los controles, incorporando, por ejemplo, 3 metodologías de evaluación que las empresas van a poder elegir, con cuál van a evaluar, por ejemplo. Y una serie de otras buenas prácticas que son las que vamos a comentar a continuación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o no? ¿Sí? Bien. ¿Alguien no? Para que mande, pesque su cuestión y dice, ¿no? Bien. No. Oye, me están grabando. Voy a cambiar el tono. Entendemos entonces una gestión de riesgo exitosa y lo que hemos visto es que aquellas empresas que han sido exitosas en la gestión del riesgo, lo que de alguna forma ha hecho evidencia en práctica que son transversales a propósito de este flujo. Desde el compromiso de la organización, la trazabilidad de la exposición, la identificación de los peligros, la valorización del riesgo, la evaluación del riesgo por separado, medidas de control y la evaluación del riesgo residual, que hoy día es una gestión que, como dije, la hacemos en papel, en muchos Excel, MIPER 1 versión final, MIPER 1 versión final, esta sí que es la final, y así sucesivamente. Y nos llenamos de matrices, qué sé yo. Y hoy día lo vamos a poder llevar a través de una plataforma de forma ordenada y que, por sobre todo, y lo voy a comentar en el punto 2, a través de trazabilidad de la exposición. Vamos por compromiso de la organización. La gestión de riesgo como concepto integral involucra a toda la organización y de eso no hay duda alguna, no debe haberla. Perdón. Y se define a través de responsabilidades. Al inicio dijimos, ¿es tarea de todos? Sí. Después, ¿y se evidencia? No. Por lo tanto, lo más probable es que las funciones y responsabilidades que se muestran aquí no estén siendo incorporadas en todas las organizaciones, o al menos en algunas de las que están presentes. A ver, antes de decir esto, si no involucramos a todas las áreas, la probabilidad de éxito es baja, o vamos a mantener los resultados que tenemos hoy día. Y una de las cosas que propone Gestión es involucrar a toda la organización asignándole roles y funciones predefinidos para el área de personas, para el área de operación, etcétera, y sobre todo para el área de prevención. Pero también entendiendo que los expertos no somos especialistas en todo. ¿O sí? No somos especialistas en todo. Y necesitamos la ayuda de otros miembros de la organización. Sabemos de muchas cosas. Y también lo dije anteriormente, somos un poco chasquillas para algunas cosas. Porque sabemos de todo y tratamos de hacer de todo. Capacitamos, hacemos preliminares de higiene, nos damos de psicólogos, somos observadores de conducta, identificamos pelos. Oye, hacemos de todo. Buscamos la LUC, implementamos controles. Chuta, de verdad que hacemos muchas cosas. Pero tenemos que involucrar a las otras áreas que son especialistas para que nos ayuden y nosotros podamos focalizarnos en lo que realmente tenemos que hacer. Por ejemplo, el área de persona. Que el área de persona nos entregara la información necesaria para vincular personas, estoy pensando en un nombre, al menos con un puesto de trabajo. Porque esto lo llevamos hoy día nosotros, no. Hasta el área a veces llegamos. Pero de tener completamente identificado qué persona, de qué puesto, en qué cargo, en qué ocupación, en qué área de la empresa, en qué centro de trabajo está, no sé si lo tenemos. Y una de las cosas que propone Gestión, yo de verdad que lo encuentro total, es que a través de una estructura organizativa podamos vincular cada centro de trabajo a personas y así a su vez a los peligros que están expuestos. Asegurar y gestionar el conocimiento de los trabajadores en temas preventivos. El área de personas son o deben ser especialistas
o son especialistas en temas de reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo. Es lo que hacen, pero lo hacen para ciertas áreas y todo lo de prevención lo tomamos nosotros. Y no somos exitosos en eso, no somos buenos en eso. Algunos podrán haber tenido suerte, pero es algo que le corresponde a un área y así los involucramos en la gestión. Incorporarlo en los subprocesos de recursos humanos los aspectos de seguridad, selección, inducción, evaluación del desempeño, desarrollo de las personas. Sobre todo los aspectos de inducción. Finalmente la inducción de prevención, ¿qué le hace? Prevención. Es hacerlo personas, el área de personas. Disponer los tiempos, los recursos y el seguimiento para asegurarse que todos hayan recibido su inducción. Pasa que al experto se le copió una celda mal en este Excel final de reclutamiento y personal nuevo y hasta ahí llegó el proceso de inducción. Incorporar en las definiciones de cargos las responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud. Están las responsabilidades de los cargos, pero en lo que tienen que hacer. Pero en materia de seguridad y salud, no necesariamente. Involucrémoslos en eso. Establecer procesos de reconocimiento y sanciones respecto a gestión de seguridad y salud. A veces le hacen el quite. Oye, ¿cómo vamos a sancionar los incumplimientos? Si es que se define tener una sanción. Y empieza prevención a pensar cómo hacerlo. Oye, que lo haga personas, pues si ellos son los buenos para eso. ¿Ok? Generar instancias de comunicación, participación, consulta organizacional con aspectos relacionados a seguridad y salud. Área de finanzas. Lucas. ¿Sí? Oye, que nos garanticen los recursos necesarios para la gestión de seguridad y salud. ¿Para qué necesitamos la plata? Para implementar controles. ¿Qué van a hacer esos controles? Bajar el nivel de riesgo. Correcto, bajando el nivel de riesgo a nivel aceptable. Viejos, son el peor público que he tenido hasta el momento. No, no es cierto. El mejor de hoy. Tampoco le gustó. Ya, no importa. Área de compra y adquisiciones. Asegurar cumplimiento de los estándares de seguridad y salud para compras. ¿Qué compra el área de compras? Lo más barato. Lo que quieren, lo más barato. Por más que uno le dé especificaciones técnicas, ¿no? Si es que se las da. Pero no, que es muy caro. Pero si es lo que se definió técnicamente para controlar el peligro. Entonces, como no los tenemos involucrados, no son parte del sistema, y lo hacemos nosotros como que nos hicieran un favor. Y lo que buscamos es que se involucren de forma más activa. ¿Perdón? Doble gasto. Asegurar el cumplimiento de las bases de seguridad y salud para los procesos de subcontratación. Oye, vamos a buscar una empresa. ¿Quién se preocupa de que cumpla los requisitos? Oye, a veces andamos nosotros mismos preguntándole, oye, ¿tenéis reglamento? ¿Tenéis esto? Oye, pero las bases que le pidan cumplimiento el área de compras, ellos son los que van a administrar el contrato, por ejemplo. El área de prevención. Metodologizar y asesorar a las otras áreas para la implementación de funciones. Porque seguramente el área de compra no va a entender nunca por qué le estamos pidiendo que nos cumpla con los estándares de control de los productos que queremos que nos compre. Y ahí nuestra labor. Yo he dicho más de una vez en mi vida que la pega de prevención, la parte técnica, la podemos hacer, cualquiera. Pero convencer a una organización y llevarla a que entienda, a como a venderle la idea, es una pega dura. Y me imagino que todos han encontrado con ese trabajo duro. Definir los estándares de control. Ahí estamos nosotros, porque somos los especialistas, o los expertos, en identificar, evaluar y generar los controles. Vamos a pedir ayuda, seguramente no la sabemos todas, pero vamos a definir esos estándares. Y hay que definirlos, y eso significa que estén escritos, declarados, conocidos por todos. Tener claridad sobre los cumplimientos y desviaciones en materia legal, obvio, porque siempre estamos actualizados o medianamente actualizados en eso y somos los que levantamos las necesidades a la administración, de repente, no sé. ¿Se recuerdan cuando estuvieron trabajando cuando apareció protocolo psicosocial? ¿No estaban trabajando? Como tan jóvenes, yo soy el único viejo acá. ¿Con él? No estaban trabajando. Ya no importa si no quieren, no respondan nada. Oye, hacer levantamientos y reportar de manera preventiva cómo va la gestión preventiva. Cómo estamos avanzando en el cumplimiento de los programas, de los estándares, las comunicaciones a las otras áreas, la vinculación, etcétera. Metodologizar, liderar y entregar visibilidad sobre la ejecución de la investigación de accidentes. Y aquí un punto que me interesa harto a propósito de los accidentes graves y fatales. La comunicación de lecciones aprendidas. La estrategia de lesiones graves y fatales, no sé si todos tuvieron la oportunidad de verla y los invito a que la puedan recorrer. Hay información en distintos medios de la AT. Dentro de todo lo que propone la comunicación de lecciones aprendidas.
que es algo que se impulsó la autoridad hace harto tiempo, de cada vez que ocurriera un accidente grave o fatal, los organismos administradores deben hacer difusión de esos casos con empresas del mismo sector. Y cosa que nosotros hacemos, pero llegamos al nivel que con los contactos que tenemos. Pero no llegamos a 6 millones de trabajadores o al 500.000 que son de esa área, porque llega hasta cierto nivel y después no baja. La comunicación de lección aprendida es importante porque se entiende cómo pasan las cosas. En la presentación de la mañana, la chica de Uber, no me acuerdo su nombre, de Uber, habló de UberKit. Hicieron una comunicación a sus usuarios y el uso de la silla subió de viajes con silla 3 veces en menos de un mes. O sea, la comunicación de lecciones, de mejoras, de aprendizaje, hay que buscar la forma que sea la mejor posible, pero es necesaria y en investigación de accidentes es parte de la pega que tenemos que hacer dentro de la organización. Procedimentar y documentar la gestión de seguridad y salud, cosa que nosotros hacemos con regularidad y frecuencia. Monitorear y planificar las acciones de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de seguridad y salud. Proponer, evaluar y controlar los objetivos, o sea, si los objetivos que se han definido no son los adecuados, tendremos que proponer los objetivos, pero además evaluarlos y mantenerlos bajo control. Y guiar y priorizar técnicamente las decisiones de seguridad y salud del comité ejecutivo, que ojalá existiera un comité ejecutivo en la empresa, de manera y que a propósito del sistema de gestión va a existir y esa va a ser la instancia, si es que logramos implementarlo bien, donde se van a discutir, dentro de otras cosas, cómo va la implementación. Y vamos a tener siempre evidencia de que, oye, Compras no está pescando, no están implementando esto, etc., como en la QCT o de alguna forma. Operaciones, oye, el área de operación es el que está haciendo las cosas, responsable de validar la adecuación de procesos operacionales para disminuir la probabilidad de ocurrencia. Definimos controles y esos controles deben pasar a la operación. Recuerden que, bueno, seguramente algunos de ustedes están en el área de operaciones, pero prevención es como un staff y no debiese necesariamente estar en operación. Es una declaración de cada empresa. Y hay que llevar los controles a su implementación para disminuir la ocurrencia de enfermedades y accidentes del trabajo. Entonces, operaciones necesitamos trabajar con ellos para la adecuación de los procesos. Implementar definiciones tendientes a cumplir las disposiciones legales. Oye, hay que ajustar. ¿Cómo hacemos para que conteste la encuesta psicosocial? Basta que prevención diga ya tienen que ir todos y contesten la encuesta, vayan al casino, estén media hora. Hoy hay que coordinarse con el área de operaciones si la gente está produciendo, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo. Línea de supervisión, relevantísimo. Hoy día hemos explotado y exagerado a veces la nota con la importancia, no exagerado, pero en el buen sentido, de la responsabilidad que tiene la supervisión. Yo creo que todavía ahí tenemos una brecha gigante. Que son responsables de implementar los estándares, porque ellos son los dueños de las personas y de la ejecución del trabajo. Y ellos van a empujar la implementación de los controles y que disponibilicen a la gente para que pueda asistir a las capacitaciones u otros medios que se definen. Los colaboradores, ejecutar las acciones que les asignen, sean observación, inspección, etc. Cumplir las medidas desde el reglamento hasta las que son específicas de su área de trabajo o el estándar de control que se haya definido para los peligros a los cuales está expuesto. En trazabilidad de la exposición, buscamos un ordenamiento lógico de la organización de la empresa y esto en NATS Gestión está definido en una funcionalidad que se llama estructura organizativa, que desde el punto de vista de seguridad y salud busca poder efectuar nuestra gestión de seguridad de forma ordenada. ¿Y qué propone? Desde la identificación de la empresa como unidad, de sus centros de trabajo, lo que hoy día nosotros entendemos por sucursales, y en cada una de ellas las áreas de trabajo que están presentes, las ocupaciones, los cargos o puestos que están relacionados a esas ocupaciones para llegar finalmente al trabajador, que es la razón de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Necesitamos llegar al trabajador sabiendo dónde está, qué hace, a qué está expuesto, cuáles son sus controles, cuáles están implementados, cuáles no, cuáles son sus brechas, sus necesidades de capacitación o las capacitaciones que le toca hacer, sus controles de salud preventivos, etc. De lo contrario, tener una gran matriz
o una aparente buena gestión del riesgo si no llegamos al trabajador? No sé si tenga tanto sentido. Definimos cada unidad, empresa, la organización completa. Voy entendiendo, porque estamos algo pasado en el horario del Congreso. Dos puntos quiero profundizar. Centro de trabajo, que es un punto que va a traer la plataforma a propósito de lo que se conoce como las sucursales, que es aquel donde los trabajadores efectúan sus labores, pero varias empresas pueden coincidir en un centro de trabajo. Así como una empresa de guardias coincide en un supermercado junto con una empresa de aseo y otros proveedores o reponedores. Entonces, en un supermercado tenemos un centro de trabajo, pero ahí otras empresas también confluyen, ¿ok? Y podríamos tener una mejor visibilidad de eso. Áreas de trabajo corresponde al volumen físico donde la persona hace sus actividades dentro del centro de trabajo y ese centro puede tener varias áreas, tantas como cosas se hagan al interior de la organización. Ocupación de seguridad y salud, que este es un concepto que se incorpora, que agrupa, ya sea cargos o puestos de trabajo, definiendo lo que la organización defina, que poseen una exposición a peligros similares, como grupos de exposición similar, que se usa mucho en los temas ambientales, pero también en temas de seguridad y salud, que es una forma de poder agruparlo. Y nos va a permitir optimizar el proceso de gestión del riesgo. Los cargos opuestos, que se define el lugar donde genera la interacción con la actividad, entre la persona y la actividad, y el entorno, que es como el cargo, el concepto de cargo, y el trabajador, que es el que finalmente efectúa el trabajo. Entonces, si nosotros en una organización tenemos esta trazabilidad, sabiendo, conocemos la empresa, pero sus centros de trabajo, dentro de esos centros de trabajo, las áreas, dentro de esas áreas, las ocupaciones o agrupaciones de cargo, los puestos de trabajo y los trabajadores, vamos a poder tener una visibilidad mucho más precisa de lo que queremos hacer. Que ese gallo, que está al final de esta línea, pero que es lo más importante, esté protegido frente a los peligros que está expuesto. Entonces, la empresa va a entregar estos lineamientos y que van a fluir a todo el nivel de la estructura. Desde la política, por ejemplo, desde la creación de la política hasta que se implemente y se cumpla, desde la definición de objetivos como el cumplimiento de los objetivos, y desde la asignación de horas hasta que se ejecute la capacitación. Desde la empresa, particularmente por centro de trabajo, por áreas de trabajo, cosa que hoy día no tenemos muchas posibilidades de hacer o que a grandes empresas les cuesta administrar, hoy día van a tener parte de una solución, por ocupación, por cargo y, lo más importante, por trabajador. En algún momento vamos a tener la visibilidad de por trabajador, en qué área está, a qué está expuesto, qué controles operacionales están relacionados con él, entre otras cosas. En identificación de peligros, la identificación, como ustedes saben, ayuda a la organización a reconocer, comprender los peligros, ¿cierto?, que están en los lugares de trabajo, para priorizar, eliminar, ¿cierto?, o reducir el nivel de riesgo. Y lo que proponemos en esta parte es disponibilizar algunas herramientas para que las empresas puedan evaluar y no omitan ciertas cosas y poder guiar el proceso de identificación. Y en la plataforma se hace a través de algunas preguntas que son bien simples. Pero podríamos tener distintas herramientas. No sé, cuestionarios que por medio de ciertas preguntas dirigidas nos permitirían en un área de trabajo ir identificando qué cosas o problemas podríamos o podrían estar presentes en esa área de trabajo. No sé, si hay ruido y escuchamos que hay ruido, oye, identifiquémoslo porque a lo mejor después hay que profundizar si ese ruido es suficiente para generar problemas o no, si hay o no trabajo en altura, si hay productos químicos, si hay presencia de energía, de qué sé yo, etc. O por listas de verificación, que nosotros conocemos hartas. Para cada cosa hay una lista de verificación y donde nos podemos ayudar para identificar aquellos problemas que pudiesen estar presentes en las áreas de trabajo. Una vez identificado el peligro, y lo que hoy día propone nuestra plataforma en gestión inicial del riesgo, es que si identifiqué, por ejemplo, que hay presencia de trabajo en altura, poder vincularlo a través también de preguntas con el agente material que podría ser situaciones o actas de mayor implicancia en cada uno de ellos. Pero particularmente la identificación de agentes materiales. Entonces podría decirle, oye, en esta área, ¿tienes trabajo en altura? Sí, ok. ¿Qué tipo de agentes materiales están presentes? Y poder indicar o identificar qué tipos de elementos podrían estar.
Si no está en eso, hay espacio para agregarlo, pero si los marco, después se va a ir asociando a los estándares de control y que después vamos a poder vincular en qué centros de trabajo tengo ese problema, en qué áreas, qué personas están ahí expuestas. Valoración del riesgo, valoración, perdón, no valorización. Este es el método que usamos siempre. Oye, probabilidad por consecuencia, no es más que eso, pero sí propone la plataforma 3 métodos para evaluar y con creo que algunos criterios mejores para definir probabilidad, entendiendo también que incorpora la efectividad de los controles a propósito del riesgo residual. Entonces nos va a ayudar a definir de mejor forma. Porque hay organizaciones, como parece que comenté, que podrían no tener accidentes. ¿Y cómo evalúan probabilidad? Si una de las tablas dice el accidente se ha producido los últimos tantos meses, qué sé yo. Entonces uno dice, oye, si está presente el peligro, pero también sería bueno saber si está presente y qué tan controlado está. Entonces hoy día la plataforma dentro de los métodos del método H propone la evaluación del riesgo residual en esta parte. ¿Ok? Evaluación del riesgo, que es lo que habíamos hablado antes. Una vez que tengo el nivel de riesgo, valorizarlo a propósito de los controles existentes, que hoy día en el método H está incluido, decidiendo si este riesgo es aceptable o no. Entendiendo, por cierto, qué es lo que queremos lograr, que el nivel de riesgo de los procesos de la empresa estén todos, ojalá, en un nivel de riesgo aceptable. Entonces hay propuestas, hoy ustedes las conocen. Oye, un riesgo aceptable, no necesitamos hacer mucho más con él. ¿Sí? Eventualmente podríamos considerar otras soluciones en el futuro, considerar una inversión distinta para mejorar aún más y eventualmente no tenerlo presente. Pero yo en un riesgo moderado, y se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. ¿Y qué esfuerzos vamos a hacer? ¿Qué tipo de esfuerzos? ¿Esfuerzos administrativos o no? Chuta, ojalá no, pero si son necesarios hay que hacerlo igual. Hay veces que no tenemos otras opciones, no todo se puede proteger o sustituir o eliminar. Pero es importante definir para la empresa en sus plazos, porque cuando le copié la tabla de valoración del riesgo a una empresa, la que traía por hecha decía que en 3 meses. Y a lo mejor para mi organización 3 meses no es un buen plazo. ¿Ok? Si es importante, no debería comenzar el trabajo, ¿cierto?, hasta que se haya reducido. Y puede que se requieran muchas lucas. Pero también tengo que definir por cuánto tiempo, si se está realizando, por cuánto tiempo lo voy a realizar, si lo voy a suspender, si no lo voy a suspender. Y hay que definir un tiempo también. Y que debiese ser inferior al de los tiempos moderados. O sea, al nivel de riesgo moderado. Si el nivel de riesgo moderado dice en 3 meses, no sé, en 1. Pero también tengo que entender que voy a tener a esas personas 1 mes sin el control que los protege contra ese nivel de riesgo. Y bueno, intolerable no debería iniciarse o continuar ningún trabajo. ¿Ya? Medidas de control. Una vez que completamos la valorización, evaluamos el riesgo y habiendo tenido en cuenta los controles existentes, la empresa deberá ser capaz de determinar las mejoras. Y aquí lo relevante es que usemos la jerarquización de controles desde la eliminación y la sustitución, pasando por los controles de ingeniería y llegando a los controles administrativos y los queridos y nunca bien ponderados y ampliamente usados elementos de protección personal. Aquí quiero insistir en un punto que comenté antes. El 80% de las medidas de control en accidentes graves o fatales están centrados en controles administrativos. Lo cual significa que ese peligro, con ese nivel de riesgo, lo más probable es que nunca baje. Si es moderado o importante, con control administrativo, la probabilidad que ese nivel baje es difícil. Por lo tanto, nos esforzamos mucho en muchos controles administrativos que no solucionan definitivamente el problema. No digo que se eliminen. No sé si existe una regla, así como, oye, por cada 3 administrativos ponga al menos 1 de niveles de ingeniería para arriba. Puede ser. Y a lo mejor es una definición, no sé. Pero lo que tenemos que apuntar es a llevar los niveles de riesgo, ojalá a niveles aceptables.
Aplicar la jerarquía obviamente va a considerar la evaluación de costos, los beneficios de la reducción del riesgo, que la empresa puede decir yo lo acepto. Puede ser. Y la fiabilidad de las opciones disponibles, no siempre todas son la mejor solución. Y la evaluación del riesgo residual, que hoy día la fórmula que propone AdGestión considera la evaluación del riesgo residual al inicio, no al final. Considera valorizar lo que pasa después de la aplicación de los controles existentes. Y si aún está por sobre lo aceptable, ¿qué hacer para llegar a lo aceptable? Esa es la propuesta. Ahora, si las empresas que han sido exitosas, como hemos evaluado en estos pasos, desde el compromiso, la trazabilidad, la identificación, la evaluación, la valorización, las medidas de control y la evaluación del riesgo residual, además de esto, han hecho algunas otras cosas, de las cuales quiero mencionar muy brevemente 4. Poseen un líder técnico, y yo tengo confianza que ustedes son uno de ellos. Poseen un líder técnico que tiene muy alto nivel de conocimiento de lo que debe hacerse, y apoyado en un sistema de gestión sustentado y soportado a través de una plataforma, yo creo que la probabilidad de éxito, no solo llegar al 2, que es un número solamente, al 2021 o antes, a un nivel de gestión preventiva que realmente nos diga que somos un país que va siendo desarrollado, es un tremendo avance. Y seguramente vamos a tener muchas organizaciones que lo logren y otras muchas que no. Pero apuntamos a que sí, que queremos que sí. Y las que lo han hecho han tenido un líder técnico que actúa como referente al interior de la organización. Han considerado y tienen evaluado las realidades de todos sus centros de trabajo. Porque en esta MIPER copiada, así como el procedimiento copiado, como que todas las sucursales de las empresas fueran iguales, como que todas las regiones fueran iguales. El otro día hablábamos con alguien a propósito de una flota de vehículos y todos los procedimientos estaban hechos con un procedimiento del norte, típico de empresa del norte que tiene todo procedimentado y aplica el procedimiento en el sur. Y estaban en, no sé si era Punta Arenas o Coyhaique, pero me decía, oye, pero aquí en ninguna parte habla del problema que tenemos con el hielo. Donde en Coyhaique usan unos neumáticos con unos clavos, que yo no había visto antes, pues, ignorante nomás. Y el procedimiento no lo mencionaba. No decía nada al respecto. Pero tienen tan bien evaluado e identificado, y por eso usa el concepto granular, a nivel muy pequeño, todas las realidades de sus centros de trabajo, de sus áreas, de sus ocupaciones, de los cargos, de los puestos de trabajo. Y entonces, por ende, todos los trabajadores están en el proceso de gestión del riesgo, al tenerlos así de fino el nivel de conocimiento. Lo tercero, revisan, mejoran y actualizan su proceso de gestión del riesgo todo el tiempo. No solo cuando existe un accidente grave, fatal, o una multa, o un cambio en el proceso, que en muchas empresas no ha pasado nunca. No ha habido una actualización del proceso de gestión de riesgo. Es más, empresas donde no ha actualizado nunca una matriz de identificación de peligros. En la vida. Las empresas que han logrado éxito lo hacen permanentemente y es un documento, si tuviéramos impreso, sería vivo. Y lo que propone AdGestión a través de una plataforma es de mantenernos permanentemente a la vista de cómo vamos en la gestión del riesgo. Y medible. Definir de preferencia indicadores proactivos. Hoy día seguimos trabajando con la tasa. Nosotros trabajamos con la tasa, lo hemos declarado durante todo el día. Oye, 2.79, hemos sido súper buenos, exitosos, bacanes, nos aplaudimos, todo. Pero es un indicador de resultados. Y debemos empujar a las organizaciones, como por ejemplo propone la estrategia de lesiones graves y fatales, a tener indicadores de exposición. De manera de poder gestionar antes de los resultados adversos. Comportamiento, conducta segura, etcétera, resultados de capacitación, transferencia de conocimiento, que nos van a permitir gestionar antes de tener una consecuencia. Los trabajadores son lo más importante y también suena como la gestión del riesgo es responsabilidad de todos, la seguridad es responsabilidad de todos, pero es cierto, es responsabilidad y los trabajadores son lo más importante. Y una forma de protegerlo es trabajar en equipo a través del proceso de gestión de riesgo. Porque prevención es una pega solitaria, y no sé si lo comenté al inicio, pero yo creo que es una pega solitaria, pero que a propósito de implementar un sistema de gestión, involucrar a las áreas
de entregarle nuestra asesoría, metodología, etcétera, vamos a llevar a los trabajadores a lo que queremos, que tenemos una ambición grande y la hemos comentado muchas veces, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y su familia. Y que nótese que es una tremenda aspiración. Nosotros no hemos declarado que queremos hacer de la H la que cuida a los trabajadores de sus empresas. Queremos hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y su familia, y eso no es menor. Nos va a costar, pero en ese camino estamos. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Billy. Vamos a tener unos minutos de preguntas. Por favor, si alguien tiene pregunta, que levante la mano, dice el nombre y la empresa a la que representa. Hola, buenas. Eduardo Weber, de la Gerencia Corporativa de Seguridad de Forestal Arauco. Una consulta. ¿Cómo este modelo de gestión se va a disponibilizar, digamos, a los trabajadores en los distintos niveles? Un poco orientado a que ellos mismos sean los que puedan liderar estos procesos, ¿cierto? A lo que nos pasa particularmente a nosotros, que las matrices tienden a ser llevadas por los equipos de seguridad. Pero ¿cómo hacemos que estos equipos, los mismos trabajadores, ¿cierto?, puedan levantar peligros, etcétera, medidas de control, y cómo se va, digamos, dando vida a este proceso para que se mantenga vivo? Jaime. Sí. Mira, en el módulo de medición y seguimiento se generan las cartillas de inspección y observación, y esas cartillas están vinculadas, no son genéricas por rubro, sino que están vinculadas con la matriz de riesgo. Detrás hay una arquitectura de datos que tiene cada una de las medidas vinculadas, si así lo requiere, a un ítem a inspeccionar, a un ítem a observar, y eventualmente tiene una instrucción al trabajador que está asociada. Entonces, cuando los trabajadores van, identifican una parte de la estructura organizativa, por ejemplo, tú tienes grupos de observadores que son los trabajadores, y ellos definen dónde van a hacer la observación, automáticamente se les va a generar una cartilla de observación o de inspección que está vinculado a ese lugar, y ellos ahí van a poder retroalimentar respecto a si eso se está implementando o no, o si es que hay algún riesgo o algún proceso que hoy día no está arrojando la cartilla y por lo tanto no está en la matriz de riesgo. Si las organizaciones, la idea es que ocupen esta plataforma y que también ustedes puedan incorporar las medidas que a lo mejor el sistema no les está arrojando, entonces ustedes incorporan una medida y tiene un formulario similar. También les va a preguntar si es que eso tiene un ítem a observar o un ítem a inspeccionar, cosa que los trabajadores pueden aportar en la mejora continua, sobre todo desde el proceso de observación y de inspecciones. ¿Alguna otra consulta? Hola, mi nombre es Nicole. Hola, Nicole. Soy de Sistema de Potencia y Comunicación e Ingeniería, se llama mi empresa. Mi empresa es muy pequeña. No somos más de 25 o 30 trabajadores. Pero la duda, o como tu experiencia a lo largo de tu vida laboral, ¿cómo yo puedo hacer que gerencia tome medidas o vea, porque ya he hecho de todo, en verdad, he explicado el aspecto legal, todo. Y aún así no tengo el apoyo tanto como uno debería querer en una empresa para ver el tema de prevención de los trabajadores y de la gestión y implementar el sistema de gestión y que tener el apoyo de ellos como más fuerte? Chuta. Es la pregunta más difícil. Yo creo que todos en algún minuto cuando nos ha ido bien nos hemos preguntado lo mismo. O sea, de verdad que yo no tengo una receta, pero solo te podría decir un par de cosas. Uno, no abandones el propósito, que es la protección de los trabajadores. Si tú eres la barrera entre los trabajadores y los accidentes porque la empresa no hace lo que tiene que hacer, mantente todavía ahí porque hay gente que lo necesita y lo merece. Lo segundo, documentalo todo. Lamentablemente no todas las empresas entienden y actúan por compromiso, por convicción, sino por coerción. Te amenazo que te multo y hago. Te voy a cerrar y hago. Y buscar opciones, buscar los espacios para tener las conversaciones con el liderazgo de la empresa, evidenciando. No sé si, yo creo que hay más gente aquí que podría darte algún tips, pero no sé si hay una receta. Ahora, invitarlos, por ejemplo, sería un buen paso
a que tu empresa generara plan de prevención en la plataforma con nosotros. Solo para que la empresa tenga conocimiento de las temáticas que le corresponde abordar y se dar cuenta de que está a una distancia muy grande de un mejor resultado. Y a lo mejor trabajar por ese lado. No sé, lamento no tener una respuesta. No sé si Jaime tiene un apoyo. Más que una respuesta en particular a lo que estabas preguntando, la plataforma en el segundo semestre, el sistema de gestión, se va a habilitar un proceso que se llama roles, funciones y responsabilidades. Ahí la organización ingresa y le propone quién debe asumir qué cosa de acuerdo a lo que esa persona hace hoy en la organización. Detrás hay un proceso, no se maneja entre lo bueno y lo malo, sino que se maneja en un convencimiento sobre la eficiencia. Entonces, por ejemplo, tal como mostraba Billy en unas láminas anteriores, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos hoy día sabe qué actividad ejecuta cada persona, cuál es el lugar en el que trabaja. Entonces, lo más lógico es que cuando se genera un INE, por ejemplo, no lo haga el Departamento de Prevención desde cero, sino que se retroalimente esa información de recursos humanos. Y eventualmente el Departamento de Prevención levantar brechas, cosas que no están acorde a lo que el Departamento de Recursos Humanos dice, pero el Departamento de Recursos Humanos hoy día tiene ese registro. Lo más lógico también es, por ejemplo, que la autorización de recursos respecto a una medida ingenieril lo tome el área de finanzas, que son los que finalmente pueden disponibilizar esos recursos. Entonces, yo creo que siempre hay que basarlo en una lógica de la eficiencia. Lo que hacen esas 25 personas de tu organización hoy día, desde lo que ellos hacen, ellos pueden aportar desde alguna forma a prevención. Ahora, muchas veces estas personas se agobian porque el Departamento de Prevención tampoco tiene una metodologización que es tan clara para que ellos aporten. Y ahí también hay un tema en el que nosotros tenemos que trabajar. Muchas veces las empresas tienen la voluntad, pero a veces falta una metodología que ellos entiendan cómo realmente pueden aportar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, Álvaro Escandón, en este momento como asesor independiente. En la parte de los puntos que se está hablando de la nueva aplicación de H, se habla de la gestión de empresas contratistas. Generalmente las empresas mandantes o empresas grandes utilizan permisos de trabajo para poder ejecutar las labores. ¿Esta aplicación va a ser amigable con esa tramitación de permisos de trabajo? ¿A qué se refiere el permiso de trabajo a la habilitación de los trabajos? Por ejemplo, un trabajo en altura. Yo tengo que ir donde, en este caso, Departamento de Prevención de Riesgo, con los supervisores, los encargados, de que me autoricen a hacer un trabajo. Por lo tanto, tengo que hacer muchos papeles. Entonces, la pregunta es enfocada a eso. Si la aplicación como gestión va a facilitar esos tiempos de habilitación de los trabajos. Sí, mira, en el módulo de contratista, en el proceso contratista, hay algunas paramétricas de requisitos que nosotros proponemos que se le deberían pedir a las empresas contratistas de acuerdo a la actividad que van a ejecutar. La idea es que las empresas mandantes definan si esos son efectivamente los requisitos que van a pedir o hay otros, y ahí se le disponibiliza a las empresas contratistas para que puedan subir la documentación asociada a nivel de empresa, y también una vez que suben el listado, la nómina de trabajadores, tienen que subir, por ejemplo, en el caso de que haya trabajo en altura y que requiera de algún curso en particular de esos trabajadores, que suban el certificado o algo que acredite que hicieron ese curso. La empresa mandante valida a través de la plataforma a estos trabajadores, y la idea es que la empresa contratista después imprima un código QR al que va a tener acceso, que va a ser por trabajador, cosa de que en el control, en la faena, no tengan que estar así con un alto de carpetas viendo si es que el trabajador tiene el curso, sino que escaneen el código QR y va a aparecer si es que ese trabajador está habilitado para ingresar a esa faena a ejecutar esa actividad puntual que fue la que está esbozada en el proyecto. Entonces, definitivamente la idea es que el trámite respecto a papeleo se disminuya considerablemente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias, Billy.